los involucrados en el asesinato del Mayor Sánchez era un migrante irregular. Y la Moneda está avanzando en la expulsión de migrantes irregulares y acercó posturas con Venezuela. Aseguró que se ha logrado disminuir la tensión diplomática con el gobierno de Nicolás Maduro luego de una reunión que tuvo lugar ayer, la reunión del Consenso de Brasilia que se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller Alberto Van Claveren indicó que ha observado, él dice, un cambio en la posición venezolana. Pero el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, además sostuvo una reunión bilateral con el viceministro para Asuntos de América Latina de Venezuela, Rander Peña, para abordar la situación migratoria que se vive entre ambos países. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Ayer, pasadas las 8:30 de la mañana, comenzaba la primera reunión de ministros, ministras y altas autoridades de seguridad pública y crimen organizado del Consenso de Brasilia, en el marco de la presidencia rotativa que recae en nuestro país, en Chile, desde enero de este año. A esta cita llegaron representantes de 12 países de América Latina, entre ellos Venezuela, clave para nuestro país debido a los intentos para que el gobierno de Nicolás Maduro colabore en distintas áreas: migración, crimen organizado, extradición, entre otros. De hecho, fueron varios los acercamientos que tuvieron las autoridades de nuestro país con las autoridades de Venezuela. Fue la ministra del Interior, Carolina Toá, quien abrió la sesión con un discurso. La escuchábamos totalmente en vivo a través de los micrófonos de la radio. Ella señalaba que si no colaboramos con Venezuela, por ejemplo, no encontrar a aquellas personas que han sido identificadas en el crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda, va a ser perjudicial para nuestras democracias, señalaba ella. No creerán en nuestros gobiernos y pensarán que se tienen que proteger solos. Esto señalaba la secretaria de Estado, quien era observada atentamente por las autoridades venezolanas, quienes tomaban nota desde sus asientos. Después, y en un coffee break que se realizó en el edificio de la Cancillería, tanto la ministra Toá como el jefe de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, se acercaron a Alana Zuluaga, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica de Venezuela. Lo cierto es que esta cita ayudó a descomprimir la tensión con el país caribeño que venía creciendo desde la semana pasada, o al menos así lo aseguró el canciller Alberto Van Claveren. Esta reunión también ha ayudado a descomprimir esa relación y lograr objetivos y resultados concretos. Y eso es lo que estábamos esperando. ¿Ayudó a esta materia endurecer el tono la semana pasada? La verdad es que es una conversación que ha sido constante. Yo creo que hay un cambio en la posición venezolana al respecto y lo valoramos. Claro, ¿y por qué le preguntábamos si es que ayudó a endurecer el tono? Estamos hablando del tono de nuestro país. La semana pasada se registraron distintas polémicas. Por ejemplo, las palabras del canciller venezolano Iván Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua. La segunda polémica enfocada en el caso de Ronald Ojeda. Y la tercera, la nacionalidad de los presuntos autores del crimen del teniente de Carabineros Emanuel Sánchez. Lo que más buscaba en todo caso la Moneda, al menos el día de ayer, era algo concreto: la colaboración en materia migratoria. Y así fue. Temprano por la mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informaba una señal concreta, así fue tildada por parte de la Moneda, por parte de Venezuela. Habían aceptado finalmente desde este país, después de mucho tiempo, una nómina con 150 migrantes con orden de expulsión, quienes dejarían nuestro país la primera semana de mayo. Recordemos que hace algunos meses Venezuela incluso no autorizó el aterrizaje de un avión con migrantes con orden de expulsión, y finalmente es lo que motiva al subsecretario Monsalve viajar a Venezuela, firmar un convenio que todavía no está activo. Como sea, ya por la tarde, después de la reunión del Consenso de Brasilia, el mismo Monsalve se reunió de manera bilateral con el viceministro para Asuntos de América Latina de Venezuela, Rander Peña. Este último destacó la disposición de ese país por colaborar. Bueno, el trabajo es cooperando en cada una de las áreas priorizadas. El presidente Nicolás Maduro tiene el ánimo de cooperar. El presidente Gabriel Boric tiene ánimo de cooperar. Porque la cooperación es la única vía para darle respuesta concreta a nuestro pueblo. Por eso estamos acá, como acto concreto del gobierno bolivariano. ¿Esa colaboración se va a manifestar en el caso de Ronald Ojeda? Ahí estamos cooperando en todos los temas. Todos se han priorizado, nosotros estamos cooperando en ese tema, en otros temas.
Después, Rander Peña se reunió con autoridades dirigentes del Partido Comunista, pero no existieron declaraciones posteriores. Entre ellos se habría encontrado Juan Andrés Lagos, que es de la directiva del PC y además trabaja en la Subsecretaría del Interior. Respecto al tema de lo que decía el canciller Alberto Van Claveren sobre el tono, sobre la postura de Venezuela, la señal de aceptar la expulsión de migrantes irregulares fue bien vista por sectores del oficialismo. Así lo manifestó, por ejemplo, el diputado socialista Leonardo Soto, quien justificó con esto el hecho de seguir manteniendo relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Hemos hablado con firmeza, nos han escuchado. La consecuencia que estamos viendo ahora tiene directa relación con las relaciones diplomáticas actuales. Chile ha reclamado con firmeza, ha sido escuchado por el otro lado y no se han roto relaciones. Porque la oposición, que ha puesto el grito en el cielo pidiendo que Chile rompa relaciones con Venezuela, es el camino más rápido. Desde la oposición insistieron en que se tiene que tener cautela con Venezuela. Para el presidente de la UDI, Javier Macaya, es el deber de ese país aceptar la expulsión de sus connacionales. No es una voluntad, no es una colaboración, no es voluntad de cooperación, dice él. Él dice que es el deber del régimen de Maduro aceptar a los expulsados de nuestro país. Insistió en que no se tienen que mantener relaciones bilaterales, diplomáticas con una dictadura. No tiene nada que ver que ciudadanos venezolanos que entraron irregularmente a Chile tengamos la capacidad de expulsarlos, y me imagino que dentro de las normas básicas de los países, más allá de que tengamos o no relaciones con ellos, está que esos países los reciban. No tiene que ver con tener relaciones diplomáticas profundas con las dictaduras. Yo sigo insistiendo que no se conversa, que no se puede tener coordinación política. Es parte de principios democráticos mínimos. El vuelo de los 150 migrantes irregulares es insuficiente para, por ejemplo, el presidente de Amarillos, Andrés Joanet, mientras que el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, puso en duda por qué ahora Venezuela muestra disposición a colaborar. Lo cierto es que es un esfuerzo, pero es muy poco. Aquí son cientos de miles los ciudadanos venezolanos que están indocumentados. Tenemos que sincerar esta situación. ¿Será que no dejaban expulsar a nadie o, como dijo el senador Insulza, esto es falta de gestión y además de convicción política? Yo creo que es esto. Porque si pueden expulsar a 150, la pregunta es ¿por qué no lo han hecho antes? Hay voces que creen que existe un factor electoral de por medio, considerando los comicios en el país caribeño, pero lo cierto es que desde La Moneda no han tocado ese punto. Se ha señalado que se trataría de un proceso que se vio interrumpido por el crimen de Ronald Ojeda, de acuerdo a fuentes de Biobío La Radio, ¿no es cierto? Y que ha funcionado, ha ayudado el hecho de que la semana pasada el presidente Gabriel Boric llamara a consulta al embajador Gasmuri, Jaime Gasmuri, y que endureciera el tono, tanto que generó incluso que respondiera el propio presidente Nicolás Maduro. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó lo que se sacó en limpio en la reunión del Consenso de Brasilia, en donde participaron 12 países de América Latina. Si quisiera sintetizar el resultado de la reunión, la primera tarea que hemos decidido abordar de manera conjunta es tener mecanismos de transferencia de información que permita a nuestros países protegernos de amenazas y riesgos. Hoy día, muchas veces personas que constituyen amenazas para nuestros países cruzan nuestras fronteras de manera regular o irregular. El presidente Gabriel Boric aún no sostiene una comunicación con Nicolás Maduro. Recordemos que esta semana Maduro señalaba que acá existe colaboración o existe al menos intentos por colaborar, y por ende él dice, si es que Chile quiere dialogar, bueno, conversemos, le decía al presidente Gabriel Boric. Este se mostró abierto a conversar con el presidente venezolano. Lo cierto es que es una comunicación que todavía no ocurre, que podría pasar en los próximos días, pero que va a comunicar el propio presidente de la República, de acuerdo a los dichos del canciller Alberto Van Claveren. María José Tomás. Oye, mira, hay algunas cosas acá. A ver, Venezuela, el gobierno venezolano normalmente incumple muchas de sus promesas muy grandes, las promesas electorales, de transparencia electoral, todos lo sabemos. Hubo acuerdos en Barbados para que participara, entre otros, María Corina Machado, y resulta que dos de los principales opositores, ella y otra persona más, han sido eliminadas de la posibilidad de poder competir en las elecciones de ahora, de julio. Por lo tanto, yo no sé si a ver, nosotros mismos
digamos, nosotros. Manuel Monsalve celebró un convenio con Venezuela de intercambio de información y Venezuela nunca ha hecho andar el convenio, incumplió, porque justamente el cumplimiento significa que esto tenga una aplicación práctica. El convenio no estaba funcionando hasta que explotó toda esta situación. ¿Irá a cumplir Venezuela o simplemente, y las dudas son legítimas por lo demás, o simplemente esto es estirar el asunto, cerrar un frente hasta que haya elecciones presidenciales en Venezuela? Cierra el frente con Chile, se dedican a otras cosas. Chile es una molestia chica. No vamos a decir que nosotros somos unos grandes molestosos, porque eso no es así. Una molestia pequeña y la eliminan, llegan a un acuerdo, aceptan 56 personas, eso es todo, y piensan en lo otro, lo grande, ¿no? Que son las elecciones presidenciales. ¿Qué seguridad hay de que esto funcione? Por ejemplo, ¿está operando el convenio? ¿Nombraron al policía? No. Ayer preguntábamos si es que se había nombrado la contraparte de Venezuela. ¿Por qué? Porque Manuel Monsalve decía, bueno, gracias a este convenio se pudo aceptar este vuelo de venezolano, pero no está activo. Todavía no se nombra la contraparte. ¿Y respondió por eso, Daniela? Porque el subsecretario puede decir que gracias al convenio, pero ahí la contrapregunta es, el convenio no está activo, subsecretario. ¿Qué es lo que pasa? Porque finalmente se aboga mucho con este convenio que él mismo firma en enero de este año, pero es un convenio que, pese a que fue declarado legal por la Contraloría de la República, no tiene contraparte, no está vigente. Por ende, no puede haber sido ese convenio el que permite esta expulsión. ¿Qué responde el subsecretario ante eso? Claro, nosotros preguntábamos, ¿qué fue lo que cambió? Esa es la duda, ¿no es cierto? Naturalmente, ¿qué cambió acá? ¿Por qué Venezuela ahora cambia el tono? ¿Por qué Venezuela ahora acepta, después de mucho tiempo en que Chile está solicitando que puedan aceptar esta nómina de expulsados? Bueno, se ha comentado que podría existir, esto es la interna, ¿no es cierto? Estas son fuentes en off, podría existir un incentivo electoral, que por otro lado acá hubo un proceso interrumpido, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con lo que pasó con Ronald Ojeda. Esto tensionó mucho las relaciones entre Chile y Venezuela, y ahora ya se está tratando de retomar lo que tiene que ver con estos procesos. Ahora, también podría existir un factor comercial. ¿Por qué? Porque Venezuela, ustedes saben que no recibe vuelos de la FACH, recibe vuelos charter, vuelos privados. Vuelos privados que solamente permiten una capacidad de 60 personas aproximadamente. Recordemos que cuando viajan expulsados, migrantes con orden de expulsión, tienen que ir con una escolta de la Policía de Investigaciones. Entonces ahí se duplica la cantidad de personas que tienen que viajar y por ende se reduce la cantidad de personas con órdenes de expulsión. Solo vuelos charter acepta Venezuela y últimamente ha estado aceptando solamente vuelos desde Estados Unidos. Daniela, esto va a ser un puntapié inicial de una agenda de expulsiones irregulares que comienzan con este vuelo y van a proseguir con el paso de los meses. Es lo que está intentando hacer Chile. Perfecto. De hecho, ayer se le plantea a Rander Peña, ¿no es cierto?, el viceministro para Asuntos de América Latina de Venezuela, esta idea de avanzar hacia este plan de vuelos que contemple, porque están autorizados los 150 migrantes, ¿no es cierto?, pero van a poder ir viajando en vuelos distintos a propósito de la capacidad de los aviones charter. Se quiere establecer un plan de vuelo. ¿Cuántos vuelos? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Qué semana? ¿Qué mes? Y claro, se quiere establecer esto en el tiempo. Ahora, no es tan fácil. Ayer hubo una reunión, no hubo versión por parte del Ejecutivo. Todavía no sabemos qué pasó en esta materia, ¿no es cierto? Y por supuesto que le vamos a estar preguntando a las autoridades de Interior. ¿Les habrá ido bien? Una pregunta válida. Daniela, pero bajo el gobierno anterior de Sebastián Piñera hubo muchos vuelos. ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Por qué hubo muchos vuelos hacia Venezuela y ahora no hay vuelos? ¿Por qué en este sentido Piñera tenía mejor llegada en esta parte, no en razones ideológicas ni en otras, estuvo ni siquiera en Cúcuta? Pero ¿por qué hubo tanta, mucho más que ahora? Por eso es tanta. Yo creo que no fue tanta, pero en comparación ahora en que no hay nada, ¿por qué en ese tiempo sí lo hubo y ahora no? Y eso que ni siquiera tenían embajador. Acuérdense que era un encargado de negocio. Así es. ¿Y por qué hubo vuelos a Venezuela, incluso con aviones FACH? ¿Qué pasó bajo este gobierno?
¿O es que no hubo interés en un comienzo? Pero de igual manera, ¿Cuál es la razón? Estoy dando algunas hipótesis, ¿no es cierto? Sí, de igual manera durante el gobierno anterior es cuando Venezuela decide limitar el paso aéreo de la fuerza de los aviones de la Fuerza Aérea. Hubo muchas Pero expulsiones. claro, eso fue posterior a que existiese todo el rango de expulsiones, y durante esta administración, en los 2 años y algo que lleva el gobierno del presidente Boric, se ha avanzado en negociaciones, en intentar llegar a acuerdos para poder llegar con vuelos comerciales de una aerolínea que estaba aprobada por Venezuela, con un altísimo costo comercial también, porque no se podía poner solamente un avión comercial lleno de inmigrantes irregulares, con los escoltas que son necesarios. Ahora se aprueba este vuelo de 150, se le había rechazado el aterrizaje de un avión. Pero yo insisto, ¿cuál es la razón de que antes hubo expulsiones, hubo muchas expulsiones en comparación, y ahora no hay nada y que incluso hay que tensionar las relaciones? ¿Cuál es la diferencia? Hace varios meses, la unidad de investigación de la radio conversó con Luis Eduardo Taller. ¿Quién es él? Él es el director del Servicio Nacional de Migraciones, que sabemos cuál es su postura respecto a la migración. Bueno, ahí él había comentado que esto se daba por un cambio en la normativa, que finalmente estaba este tema de la notificación, que las personas eran arrestadas en cuarteles de la PDI, y si no se lograba autorizar este vuelo por parte de Venezuela, tenían que ser liberados en 3 días. Se modificó eso en el Congreso Nacional y se amplió esa cantidad de días a 5 días, pero aún así es insuficiente. Ahora lo que están tratando de hacer desde el Ejecutivo es redactar un proyecto de ley para que aquellas personas que cometieron delitos, que son irregulares y que no están privados de libertad, también puedan ser expulsados de nuestro país. Pero lo cierto es que desde el Ejecutivo aluden a un cambio en la normativa. Eso es. Yo creo que va a haber que dedicarse al asunto, pero algo pasó entre Chile y Venezuela, y algo pasó entre este gobierno y Venezuela, que se estimaba que podían tener una relación más cercana, y eso no ha sido así. Hay algo hay acá que no conocemos. Gracias, Daniela. Buenos días.